festivales alrededor del mundo. Ha recorrido todo su país, América y España, con sus cursos, talleres y espectáculos. Coordinó los festivales de los cuentos del fin del mundo en la provincia de Santa Cruz y tuvo a su cargo la organización general de la primera cita de narradores orales que se acaba de hacer este mes en su ciudad. Sus discípulos presentan sus espectáculos en distintos escenarios del país y del exterior. Ha recibido numerosos premios, que sería largo numerar, pero quizás no debemos dejar de mencionar que en 1989 funda la Biblioteca Popular especializada en literatura infantil Pajarita de Papel, desde donde se promociona la lectura y a la que se puede visitar en internet www.lapajaritadepapel.com.ar. En marzo de este año, el Instituto Cultural de Bahía Blanca la propuso como la Mujer del Año por contribuir a la cultura en su ciudad. Hoy está con nosotros, la va a entrevistar Jorge y prometió contarnos un cuento. Así que tengo una palabra porque eso ya es lo mejor. Bueno, no, la vamos a entrevistar entre los dos, porque venimos trabajando hace tiempo sobre el tema de la narración oral. Hemos hecho un libro con Ana María Bobo, hemos trabajado en la escuela de Ana María Bobo, algunos aquí presentes han estado allí, y Gabriela es una gran especialista, Gabriela García Morales es una gran especialista y se está especializando cada vez más en el tema de la narración. Así que queremos aprovechar para conocer algunos secretos del trabajo de... O sea que yo soy como un objeto de estudio. En este momento sí, exactamente, absolutamente. Y yo haría la primera pregunta, que tiene que ver con cómo descubriste tu vocación por la narración. Porque tiene que haber empezado en algún momento esa... y sobre todo, yo lo que recuerdo también son tus programas de narración justamente para niños, ¿no? Claro, en la radio. Sí, ahí es donde empiezo. En radio, digamos que en radio yo comienzo a contar cuentos. Esto hace mucho, a principios de la década del 80. Pero en realidad yo creo que esto empezó desde siempre. Cuando yo era una nena, un poco más grande obviamente que la bebé que acaba de entrar, y cuando era chica, y en mi casa a mí siempre me gustó ser actriz. Y me hacían secar los platos o las tazas, cosa que odiaba de todo corazón. Entonces, como yo iba al cine permanentemente, en esa época había más cine que teatro, y también iba a ver las radionovelas. No sé si ustedes recuerdan que cuando todavía la televisión todavía estaba en sus comienzos y era en blanco y negro, en radio, los radioteatros, no radionovelas, los radioteatros se podían ir a presenciar, y yo iba siempre. Entonces, entre el cine que veía, los radioteatros, ¿no es cierto?, y las revistas Radiolandia, que yo leía, como yo padecía, para mí era un castigo tener que secar los platos, y como era la más chica de la casa, lo tenía que hacer, tardaba como 3 horas, porque en mi casa, en el comedor de mi casa, había, recuerdo, un aparador. ¿Se acuerdan del aparador? Abajo se guardaban los platos, venían las columnas, espejo, arriba los vasos y las copas. Y yo, mientras que secaba, iba repitiendo todo lo que escuchaba, que es para lo único que tengo memoria, porque después me olvido todo en mi vida, pero se ve que tengo una memoria selectiva. Y de paso iba representando y poniendo las caras de las actrices de la época, de las adultas jóvenes. Y yo creo que ahí es cuando empieza verdaderamente mis ganas de estar haciendo algo desde este lado y que haya público del otro lado mirando. Entonces, cuando comienzo mi escuela, que hice jardín de infantes, parece mentira, pero hice. Hice, claro, en la sala de 5, no como ahora. A partir de ahí, nunca dejé de estar arriba del escenario. Y siempre haciendo papel protagónico, nada de no. Me acuerdo que una vez fue espantoso, estaba en 5º grado, y íbamos lo primero que yo recuerdo, que tengo, así que me viene a la memoria desde la evocación, es justamente estando en jardín de infantes, el día de la primavera. Entonces en mi casa me habían hecho, las más memoriosas recordarán, que antes los trajes se hacían de papel crepe, ¿no es cierto? Y yo tenía que ser, ¿qué iba a ser? La reina de la primavera, era la reina. Entonces, toda la cosa así como un tutú, con todas las estrellas del papel de chocolate plateado y dorado, la varita mágica y por supuesto la corona. Y ahí estaban mis compañeritas, eran las flores, y mis compañeritos eran flores, con el artículo masculino. Entonces, vos
si hubieras estado, hubiera sido el gladiolo, por ejemplo. Me llamaba la atención, digo, pero ¿cómo, señorita? Si son los de varones. No, pero la Cala le venía a veces, se ve mejor al varón. Entonces, Cala se venía. Y después estaban, no, el gladiolo. Y después estaban las nenas, que eran las margaritas. La verdad que eran horribles, porque tenían la carita y después tenían todos los pétalos así. La cuestión es que ellas estaban dormidas y yo, que era la reina de la primavera, salía cantando primavera hermosa, alegre primavera, tú eres cariñosa, pin, lo tocaba y ahí se desperezaba. Yo me sentí tan feliz, porque todos me miraban, que quise seguir haciéndolo para siempre. Y así seguí hasta que un día en quinto grado me agarró sarampión, del peor. Es algo que todavía me dura, mira vos, me dura todavía, me acuerdo que no pude representar de Condesa porque me agarró el sarampión, fue terrible para mí. Pero bueno, esta cosa que lo evoco con mucho humor y desde la ternura de mi infancia, yo creo que fue determinante, porque a mí me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la lectura. Yo descubro la lectura a partir de libros que no eran para la edad, cuando yo descubro la lectura porque iba a la casa de una tía de mis tíos, y ahí recuerdo que tenían en una biblioteca chica El Tesoro de la Juventud. Entonces, yo me los leí como, no sé cuántas veces los leí todo, y lo que más me gustaba era lo que me hacía llorar. Me encanta, porque de verdad que antes a los chicos, la literatura infantil, ustedes todos sabemos un poco la marca María Elena Walsh, pero antes la literatura infantil tenía otros matices, ¿no? No tenían ese carácter lúdico que tienen ahora, el humor. Entonces, a mí me gustaba, la lectura preferida mía era leer Los Miserables, de Víctor Hugo. Una cosa tremenda, ¿no? Para una nena, pero yo me lo debo haber leído 10 veces. Como me leí 10 veces El Tesoro de la Juventud, que todavía lo recuerdo, fíjate vos cómo uno evoca, ¿no? Con esos dibujos de Téniel, muchos, ¿no? Y ahí leí la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas, y ahí la descubrí a Sherazade. Y bueno, yo creo que desde siempre viene mi enamoramiento por los relatos y por la literatura, y que eso después un poco se profesionaliza cuando yo comienzo a principios de los años 80 en radio, en mi ciudad, en Bahía Blanca, que como no había programas para chicos y yo había entrado por concurso como locutora, andaba de novio con el señor que me está grabando y sacando fotos, que es mi marido, y no le dije nada, y se abrió un concurso de locución y me presenté, y bueno, lo gané. Fuimos, era una cosa, estoy hablando de finales del 70, principios del 80, donde había que rendir, era por concurso, no es como ahora que existe el ISER, del cual yo he sido profesora, ¿verdad? Todo nos costaba sangre, sudor y lágrimas. Y lo gané. Después tenía que decírselo, en mi casa lo tenía que decir. Y bueno, y ahí empecé en radio. ¿Y los programas cómo son? ¿Cómo eran? Los programas los mantuve durante 25 años. Hice radio. Dejé de hacer radio en el año 2004, justamente porque un poco mi actividad principal es ahora mis escuelas de narración. Creo que eso tapó mi tarea de escritora y de radio. Y viajas mucho, además. Y viajo permanentemente. Viajo permanentemente por el país y por otros países también. Y en ese entonces, no había programas de radio para chicos en Bahía Blanca. Y yo era la damita joven. Entonces me propusieron hacer programas de radio. Y así nació el primer programa que yo hice en radio, que se llamó Marita en el País de los Niños. Claro, el País de los Niños. Un poco así rememorando a Alicia, ¿verdad? Y yo hacía fonoplatea, algo que había vivido y había abrevado en mi primera infancia. Yo quería hacer eso, lo que veía cuando iba a ver los radioteatros, ¿verdad? Yo quise hacer eso, con público en otra época. De manera que lo hice y durante muchos años hice fonoplatea, trabajaba con